Buenas noches y bienvenido a La Luz del Pasillo. Como anteriormente hemos dicho en el último programa, vamos a ir hablando de temas relacionados con nuestra ciudad, con el misterio que conlleva nuestra importante ciudad. En este caso, en el anterior programa hablamos de conventos, pero sí hay que decir una cosa muy importante, que dentro de nuestro equipo existe una persona que es bastante conocida ya, referente al tema del misterio, porque han salido en otros medios de comunicación y ha hablado mucho de su lugar de trabajo, que ha sido un lugar que han ido muchísimos videntes, mucha gente especializada en temas paranormales. Y bueno, en sí vamos hoy a dar el tema porque se lo merece también. Y antes de empezar vamos a presentar a nuestros invitados, colaboradores de siempre, como es Salvador Macías. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro compañero Chencho Ríos. Muy buenas, Frank. Hablamos de un lugar incluso muy encantado, porque después de unos estudios realizados dentro del lugar, ha llevado la conclusión de que es un lugar muy caliente referente a estos temas, ¿no? Al tema paranormal. Y eso, sin duda, vamos a hablar de un lugar como es el lugar donde nuestro compañero Chencho Río trabaja y tiene su librería Planeta Zarco. Bueno, en lugar de preguntar, porque yo realmente no puedo traer hoy un guión preparado, ya que realmente el programa lo van a hacer ellos en sí, porque son los que vivieron de primera mano, los que viven de primera mano este lugar. Me gustaría empezar por Chencho, porque Chencho es el que realmente da la voz de aviso a lo que está pasando, ¿no? Pero Chencho, todo el mundo se pregunta desde cuándo ocurre lo que pasa en tu librería, que todo el mundo conocemos que ahí se aparecen fantasmas. En la librería Planeta Soccer, bueno, estamos abiertos desde hace 7 años y fue entrar en el local, y nada más entrar en el local, ya desde el primer día empezamos a notar ciertas cosas. Yo no soy totalmente creyente, ¿vale?, en el tema. Al principio era bastante escéptico. A medida que han ido pasando cosas, pues ya me he ido creyendo lo que ha ido ocurriendo allí. Desde el principio, cuando abríamos la puerta de la calle, siempre nos encontrábamos unas pilitas de libros. Del primer pasillo, siempre una o dos pilitas de libros siempre aparecían caídas en el suelo. Normalmente las pilas de libros que yo coloco no se cae ninguna. Eso era diariamente, y sobre todo tan pequeñas, es muy complicado. Yo al principio pensé que lo mismo era que me estaba haciendo mayor y que estaba colocando mal las pilas, o que podía haber pequeños microseísmos, ¿no?, en la librería, y con esos movimientos, pequeños movimientos de tierra, puede ser que se cayeran los libros. Pero curiosamente, cuando empezamos a hablar de los fantasmas, a los 2 años, dejaron de caer. Es curioso. Además, era muy pesado, porque todos los días nos encontrábamos libros tirados en el suelo y ya estaba uno cansado de recogerlos, ¿no? Uh-huh. Y es curioso que cuando empezamos a hablar del tema, dejaron de caer. Se supone que lo que estarían haciendo era llamando la atención. Eso fue lo primero que ocurrió en la librería, y ya digo que yo no lo achacaba al tema de lo paranormal, alma, ¿no? Claro. Yo pensaba que era una cosa, le buscaba un porqué, ¿no? Ajá, porque posiblemente nosotros tenemos también aquí en Jerez un lugar que tiene que ver con los libros, ¿no?, que es nuestra biblioteca municipal, que también ha habido cosas extrañas. ¿Tú se lo puedes achacar que el libro o los libros tengan algo que ver con esto, o es simplemente un lugar que se puede? Yo siempre lo comento allí en la librería.
lo raro no es que yo tenga fantasmas en la librería. Lo raro sería que no los tuviera. ¿Por qué? Porque Jerez está empetado de fantasmas. Tiene fantasmas por todos lados. Una cosa muy curiosa cuando hablo con los clientes, sobre todo con jerezanos, del tema de los fantasmas, siempre los clientes dicen, pues en mi casa también tengo. Algo increíble, ¿no? Sí, ya. Y yo creo que Jerez tiene muchísimo... una cantidad, ¿no? Muchísima. Sí. De hecho, lo que es la librería, se podría decir que es el punto con más concentración de almas de toda España. Bueno, ¿y por qué se concentran ahí esos fantasmas o esas entes? Puede ser que, bueno, la librería antes fue librería de nuevo, antes fue anticuario, antes fue el estudio de Villatoro, el compositor que le da el nombre al conservatorio de aquí de Jerez. Antes fue la Posada de la Paz. Cuando fue Posada de la Paz, allí estuvo recogido Montenegro, el pintor, y murió allí. Antes fue el palacete, parte del palacete del Conde de los Andes, y antes fue parte del palacete, un palacete moro que hubo allí. Nos metemos con ellos en el siglo XI. ¿Qué ocurre? Yo creo que los fantasmas que hay allí, pienso que pueden ser sobre todo del palacete moro, del palacete del Conde de los Andes y de la Posada de la Paz. Lo que es allí la concentración de almas que hay, yo creo que es por esas partes. Aparte también que tenemos 3 puertas dimensionales. Y en las puertas dimensionales por allí entran y salen fantasmas. Normalmente todos los fantasmas que tenemos son buenos. Hubo un programa muy conocido en la televisión que estuvieron allí, estuvieron haciendo un programa y lo que es le pusieron de nombre a la librería de los horrores. Y yo, hombre, con ese nombre, por Dios santo, parece que estoy allí escondido en la librería descuartizando a clientes. Bueno, no creo que fue por eso, ¿no? Yo creo que fue un poco más bien mirándolo desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que, verás tú, allí no descuartizaban a nadie, ¿no? Lo que sí es verdad que muchos incluso no se atreverían a entrar en tu librería por temor a que se pueda encontrar algo. Sí, pero te digo una cosa, los fantasmas que hay allí no es que sean buenos, es que son muy buenos. Son muy buenos. Y indiscutiblemente los fantasmas de allí de la librería inclusive hasta me ayudan. No hay que temer nada en la librería. O sea que puedes ir tranquilamente, aunque... Bueno, yo puedo decir que fui con un equipo de investigación también, hace ya unos años, y bueno, se practicaron una serie de formas para poder contactar con estos seres. Y bueno, nuestra compañera María estuvo allí también con nosotros, estuvo Adrián Martínez, que estuvo también con nosotros, José Luis Montes. O sea, hubo un equipo para ver cómo, bueno, lo que nos contaba realmente Chencho de lo que estaba pasando allí. Pero claro, ahí no solo han pasado mucha gente, sino hay gente que colabora con nosotros, que han vivido cosas extrañas dentro de la librería, como es nuestro compañero Salvador. Salvador, ¿qué te ocurrió allí? Bueno, pues ya lo conté en Cuarto Milenio, que también estuvo allí, me interesó por estos sucesos. Y la verdad es que cuando estábamos escribiendo el ya mítico libro 2020, estábamos un día trabajando allí en plena pandemia, a las 3 y poco de la tarde, no había nadie en la calle, no había ruido ninguno. Y estábamos ya perfilando, haciendo las correcciones y las ilustraciones para este libro, ¿no? Y oímos una voz. Me preguntaban, ¿pero era masculina o femenina? Y yo no podría determinar el género. Oímos una voz haciendo un ruido gutural. Chencho es una persona muy profética. Yo digo que más que profético, directamente decreta las cosas, ¿no? Quizás por su mundo, él está allí completamente en paz, por la cantidad de información y de conocimiento que posee.
Y hablando del futuro, de lo que iba a pasar, él hablaba del término de la pandemia, me comentaba en aquella época, y yo creía que digo, tú estás loco, ¿no? Porque me hablaba del comienzo de la guerra, ¿no? Pues hablando algo de eso, esa voz se manifestó, ¿no? Y entonces nos quedamos muy sorprendidos porque era imposible que eso ocurriera, porque es que no había nadie en la calle, ni había coches, no había nada. Y nunca en la librería tiene un silencio sepulcral, allí se queda uno dormido. Yo muchas veces cuando voy a visitarlo, me siento allí y directamente me relajo y me... ¿no? Allí fue donde se conocieron ustedes, ¿no? Allí fue donde nos conocimos, gracias a Dios, porque yo siempre digo que Xenxo me hizo como Jesucristo, me dijo, levántate y anda, ¿no? En este caso, levántate, Salvador, y escribe, ¿no? Escoge ese camino y me ha devuelto a la vida, me ha hecho más, bueno, es el camino donde estoy ahora, que yo creo que en cierta manera era donde a mí me correspondía, porque es mi misión, de alguna manera. Bueno, mire, vamos a parar un momentito porque yo quiero que veáis este pequeño reportaje que hemos elaborado para entrar un poco también más en el tema. Ahora volvemos después del reportaje. Esta antigua librería, situada en la Plaza Vargas, en el centro histórico de Jerez, alberga una colección de más de 200.000 libros, todos ellos cuidadosamente colocados. Según los expertos, se encuentra asentada sobre un cementerio árabe, encontrándose algunos enterramientos en el patio trasero de la librería. Antes de ser librería, este lugar albergó un humilde hostal en el que se alojaba con frecuencia un pintor impresionista. Hacía obras por encargo y a partir de 1910 entró en decadencia y apenas lograba sobrevivir pintando sobre aquello que encontraba. José de Montenegro murió en 1916, año en que pintó su último cuadro en un lugar llamado el Calvario. Hay una versión oficial que cuenta que José murió en el antiguo Hospital Municipal de Santa Isabel, pero los descendientes del hostal aseguran que fue precisamente en este lugar, en el hostal, donde José murió. A raíz de su muerte han surgido multitud de historias y leyendas, pero son muchas las personas que relatan haber vivido extrañas experiencias en la librería. Entre algunos de los relatos destacan algunos testimonios que afirman haber visto o sentido libros que se caen sobre las estanterías, apariciones fantasmales y hasta un hombre extraño con bigote que se pasea por sus pasillos. Las personas que afirman haberlo visto coinciden su descripción. Se trata de un hombre alto, delgado, desgarbado, con bigote, perilla, con sombrero y un vestido negro que mucho lo asocian con José de Montenegro. Bueno, ya que hemos vuelto de ese pequeño reportaje, vamos a seguir con algunas preguntas que se quedan muchas veces o que te hacen muchas personas y que resulta que te queda un poco frío cuando te dicen que en un lugar no hay solo un fantasma, hay muchos fantasmas. ¿Cómo se da cuenta de que hay muchos fantasmas, Chencho?
tenemos hoy por hoy localizados más de 11 fantasmas, 11 almas. Sabemos, según los mediums, yo vi el primero. Al cabo de los 2 meses, una cliente, sin saber nada, yo el segundo. Y una cosa sí es cierta. Yo digo que un negocio es como un cerdo. Hay que aprovechar hasta los andares. ¿Tenemos allí fantasmas? Pues empezamos a hacer publicidad de los fantasmas. Y empezamos a ponernos en comunicación con programas. Y esos programas iban llevando allí medium sensitivos, iban llegando también clientes que eran sensitivos, y a medida que iba pasando el tiempo, pues iban apareciendo más fantasmas. Una cosa impresionante, nuestra compañera Olga estuvo allí con 2 varas de estas de medium, y las varas no paraban de dar vueltas, Frank, era increíble. Se concentraba mucha energía allí, ¿no? Es increíble lo que hay allí, pero no se dejan ver. Si tú no eres sensitivo, si no eres medium, no ves nada, ni sientes nada. Ellos al principio hicieron algún poltergeist o tiraron algunos libros, los fantasmas, para que se viera que estaban allí. Ya se sabe que están allí, pues ya no tiran nada ni nada. Pero es curioso porque a lo mejor llegan allí personas que son sensitivas y a lo mejor no conocen el tema y se dan cuenta de que pasa algo allí. El Salvador, ¿tú notaste algo allí? Yo siempre noto algo allí al final de la librería, y es verdad que hay más de uno, porque noto allí como una aglomeración, como si se pusiera en un rinconcito al final de la librería, donde está la zona de cómics y otras cosas que hay allí, pero está en la zona infantil. Sí. ¿Se puede decir que pueden ser niños? Pueden ser niños o, como se dice, que las personas siempre seguimos manteniendo ese niño, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cuando volvemos a la vejez, cerca del paso hacia otra dimensión, cerca de la muerte, se convierte uno prácticamente otra vez como un niño, ¿no? Entonces es como si estuvieran allí observando, como si fueran almas buenas, que lo decía Chencho, y estuvieran allí recibiendo al que viene y acogiéndolo, ¿no? Pero yo, al final, yo no puedo estar allí. ¿Al final no puede estar? No, yo cuando llego allí ya me encuentro incómodo. ¿Y la zona, por ejemplo, que hay un pequeño patio allí? Hasta el patio llego, pero ya más para allá... No, te dan la sensación... Ahí ya me encuentro incómodo y vuelvo a donde Chencho tiene el sillón que acoge a sus clientes y a sus amigos. Y allí ya... Un lugar muy peculiar. Un lugar muy peculiar. Sí, sí. Es como sacado de alguna película romántica, ¿no? Bueno, ¿cuántos medios han ido por allí? ¿Han ido muchos? Han ido muchísimos. Ha ido radio, televisión, youtubers, y han llevado, ya digo, muchos medios. Y allí han ido encontrando... Lo curioso, normalmente si hay una persona que me habla de un fantasma en concreto, yo lo dejo en la duda. Ahora, si hay varios mediums que me hablan del mismo fantasma sin saberlo uno del otro, pues entonces yo me lo voy creyendo. Hubo 3 personas, por ejemplo, que vieron cómo se movió un libro allí. Si lo hubiera visto una sola persona no me lo hubiera creído, 3 personas sí. Y la librería es muy curiosa. Y además es que es entrar por la puerta y parece que te vas a otra dimensión. Es entre el silencio que hay en la librería y después la cantidad tan enorme de libros que hay, uno entra allí y parece que te está yendo a otro mundo. Estamos hablando de una librería que tiene, no sé, corrígeme Chencho, pero creo que tiene más de 200.000 ejemplares. Sí. Es una de las, yo creo que la única en España, es única en España, que tiene tanta cantidad de libros. Además, el hecho de ir a la librería a mucha gente le cuesta, pero si lo miras desde un punto de vista literario, tiene una cantidad de volúmenes increíble. Vamos, de hecho, cada vez que va
la familia, mi hija, lo que sea, y compra porque tiene cosas que no podemos encontrar en otro sitio. La verdad que es misteriosa en todos los aspectos, ¿no? Ya no solo por la cantidad de libros que tiene, ese ambiente en otra dimensión que se refleja en algunos lugares de la librería, pero me gustaría preguntarle a Salvador, ¿qué te pasó cuando viste la primera sensación que tuviste? Porque Antonio Lobo, nuestro compañero, también tuvo alguna sensación allí que le llamó mucho la atención, ¿no? Porque tú entras, por ejemplo, y tiene el timbre ese típico de ping, o sea, el avisador de que entra. Pero el avisador también, cuando hay un fantasma, ¿salta o...? Bueno, la verdad es que a veces suena el timbre y o los que estamos allí los dirigimos a ver quién entra y no entra nadie. No entra nadie, ¿no? No entra nadie. Y venimos a lo mejor de la calle, que no hay nadie, y aquello suena. Sí, no sé si es que entra o sale el fantasma, pero es verdad que a veces se producen curiosidades. Son curiosidades. Bueno, antes de pasar a publicidad, tengo que dejar bien claro, por si se queréis poner en contacto con nosotros, vamos a dejar nuestras señales del correo electrónico, que es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Son muchas de las personas que ya se han puesto en contacto con nosotros para poder hablar de sus temas, ¿no? No tiene por qué ser de fantasmas, sino cualquier tema que tenga que ver con el misterio, y nosotros lo abordaremos aquí y lo sacaremos. No hace falta, si hay alguna persona que no quiera dar su identidad o lo que sea, nosotros podemos estudiar el caso, lo podemos traer a otro nombre diferente y podemos hablar de ello. De hecho, es porque muchos de ellos nos lo han pedido. Me han pedido que hay casos en casas de aquí de Jerez, en el puerto, en San Lucas también nos han avisado para que nos acerquemos. La Ebrija, el Cuervo, en muchos sitios. Entonces lo que queremos es, si queréis poner en contacto con nosotros, nuestro correo electrónico, lo comento de nuevo, es laluzdelpasillo.5@gmail.com. Bueno, pues ahora pasamos a publicidad y enseguida volvemos.